El amanecer se desliza sobre el mármol pulido como una hoja de fuego pálido, cortando el aire frío de la cámara. Tres oficiales, silenciosos, inamovibles, permanecen en las sombras como si hubieran sido tallados en obsidiana. Sus ojos no se ablandan, su respiración jamás traiciona emoción alguna, y ante ellos, una muchacha apenas salida de la niñez tiembla bajo el peso de un ritual que nunca pidió. El incienso arde espeso y dulce, ocultando el olor del sudor y del miedo, pero nada puede esconder el leve temblor de sus manos ni el vacío que se hincha dentro de su pecho. Ella lo sabe. Su destino fue sellado mucho antes de que comprendiera lo que la palabra destino significaba. No hay ventanas abiertas hacia el exterior, ningún pasillo conduce al escape. Cada dirección la devuelve a la misma verdad inquebrantable. Su cuerpo se ha convertido en la firma de un tratado que jamás consintió. Y en algún rincón profundo de su interior, donde aún titilan las últimas brasas de esperanza, surge una pregunta que araña para hacerse oír. ¿Cuántos imperios se han construido sobre el sufrimiento silencioso de niñas como ella? Pero para entender este momento, este amanecer frío y sin aliento, hay que seguir los hilos que se extienden mucho más allá de esta cámara. Hay que volver a una época en que el mundo envolvía su crueldad en oro y seda, llamando tradición a la opresión y necesidad al sacrificio humano. Desde las imponentes puertas del Imperio Otomano, donde las princesas no eran criadas como hijas, sino como piezas de negociación, hasta los salones recubiertos de terciopelo de la Italia renacentista, donde el apellido Borgia brillaba más que la verdad que ocultaba, los cuerpos de las jóvenes se convirtieron en la moneda del poder. En el Imperio del Nilo, bajo la mirada eterna de dioses tallados en arenisca, se entregaban niños a los templos en rituales destinados a asegurar el favor divino. Tras cada fachada lujosa se escondía una maquinaria de control silenciosa, implacable, perfeccionada durante siglos. El mundo recuerda los palacios, el arte, las victorias, pero olvida las manos temblorosas detrás de las cortinas, los sollozos ahogados en las salas de entrenamiento, las oraciones susurradas por niñas que aún no comprendían el verdadero significado del cautiverio. Los cronistas alababan el brillo de sultanes y papas, pero rara vez anotaban los nombres de las hijas que estos intercambiaban como mercancía. Esas hijas vivían en los pies de página si es que lograban vivir lo suficiente para ser recordadas. Por eso, la muchacha en la cámara de mármol no está sola. Carga sobre sus hombros el peso de miles antes que ella. Princesas otomanas, adoctrinadas en obediencia por eunucos que creían que la sumisión era una virtud. Novias nobles en las cortes renacentistas, examinadas por médicos como si fueran ganado antes de un matrimonio político. Siervas de templos egipcios despojadas de su nombre para servir a dioses que nunca eligieron. Todas fueron educadas tras muros que prometían protección, pero que, en realidad, les arrebataron todo lo que las hacía humanas. Mientras los oficiales se acercan, sus sombras alargándose sobre el suelo, el latido del corazón de la joven se convierte en el tambor que inicia esta historia olvidada, y ahora debes preguntarte, ¿qué clase de mundo permitió esto? Y aún más importante, ¿por qué nadie habló jamás sus nombres? La niña en la cámara de mármol no es la primera en temblar bajo la mirada de la autoridad, ni será la última. Su historia comienza años antes, mucho antes de este amanecer, que ahora delata su miedo. Comienza en el laberinto del harén imperial, un imperio dentro de otro imperio, donde cada respiración, cada gesto, cada latido, era moldeado por reglas más antiguas que la memoria. Cuando llegó por primera vez no era más que una niña aferrada a un fragmento de su hogar escondido entre los pliegues de su recuerdo. Las puertas de Topkapi la engulleron por completo sus sombras, alargándose sobre su pequeño cuerpo como una profecía. Los eunucos la guiaron por los pasillos, sus pasos suaves pero absolutos. Ellos eran los arquitectos silenciosos de la obediencia. Le enseñaron a bajar la mirada, a mantenerse firme sin temblar, a ocultar sus pensamientos tan profundamente que quizá algún día olvidaría dónde los había enterrado. Sus mañanas comenzaban antes que el sol. Una campana, baja y hueca, vibraba entre las paredes de piedra. Ella y las demás niñas se levantaban juntas, desplazándose como un río de seda hacia la sala de entrenamiento. Allí, bajo la severa mirada de las matronas mayores, aprendían el arte de la quietud. Una princesa no debía temblar, una futura esposa del imperio no debía mostrar miedo, una ofrenda política no debía revelar su dolor. Sus cuerpos pertenecían a la diplomacia mucho antes de que comprendieran la crueldad de esa diplomacia. Las comidas eran escasas, medidas, intencionales, no estaban pensadas para nutrir, sino para controlar. Cada paso que daban, cada postura que adoptaban, cada expresión que se les permitía hacer, se convertía en propiedad del palacio. Incluso la risa, cuando escapaba, era moldeada hasta volverse suave, educada, casi silenciosa. Una alegría demasiado fuerte era peligrosa, una alegría demasiado real, prohibida. Los castigos nunca se gritaban. Eran silenciosos, precisos, imposibles de olvidar.
Un error implicaba aislamiento, una voz alzada, semanas en una cámara fría donde jamás entraba la luz del sol, y mientras tanto los eunucos registraban cada comportamiento como si documentaran ganado. Ninguna de las niñas era tratada como persona, cada una era una posible pieza en el tablero imperial, pero la crueldad de la que casi ninguna hablaba era la cámara de inspección, el lugar donde la inocencia se enfrentaba a la maquinaria del imperio, una sala de paredes pulidas, sin ventanas. Allí, una niña aprendía, quizá por primera vez, que su valor ante el mundo exterior no tenía nada que ver con su corazón, su mente o sus sueños. Las más pequeñas lloraban, las mayores contenían la respiración. Todas sabían que resistirse no era una opción, no porque les faltara valentía, sino porque era un sistema diseñado para aplastarla, ¿no? Y aún así, entre este mundo asfixiante, surgían momentos de humanidad como velas agonizantes, ¿no? Una mano sostenida bajo las mantas durante una noche de miedo, una historia susurrada sobre una familia que esperaban todavía las recordara, un trozo de tela que pasaba de dormitorio en dormitorio, bordado no con oro, sino con esperanza. Esas pequeñas rebeliones, frágiles pero reales, les recordaban que aún no se habían convertido en lo que el palacio quería, recipientes silenciosos de ambición política. Pero el entrenamiento era implacable. Moldeaba sus cuerpos, sus pensamientos, su futuro. Las convertía en símbolos, no en hijas, en tratados, no en niñas. Y ahora, de pie en la cámara al amanecer, la joven comprende que todo lo que ha soportado, la disciplina, las inspecciones, los silencios, la ha llevado a este instante. Un momento en el que debe convertirse en exactamente lo que el imperio ha preparado que sea. Pero dime, ¿qué clase de imperio necesita quebrar a sus niñas para sostenerse? ¿Y cuántas vidas fueron sacrificadas en el altar de la necesidad política? La cámara en la que la muchacha se encuentra ahora no es única. A través de imperios distantes y cortes resplandecientes existieron habitaciones como esta, lugares donde el poder se ejercía no con espadas, sino mediante la humillación silenciosa de los indefensos. En el Palacio Otomano, en las mansiones renacentistas de Italia, en los santuarios de reinos antiguos, el mismo patrón se repetía: una joven, un grupo de autoridades y un ritual destinado a transformarla en algo útil. Esa noche el mármol se siente más frío de lo habitual. La joven lo percibe bajo sus pies descalzos, un frío que asciende lentamente como una advertencia. Los oficiales permanecen inmóviles, ¿no? Sus túnicas pesadas con autoridad. No están allí para verla, están allí para confirmar que puede cumplir un papel decidido mucho antes de que ella aprendiera a hablar. Su presencia llena la sala como humo, invasiva, sofocante, inevitable, y sin embargo, esta cámara, por opresiva que sea, refleja solo una de las muchas formas de crueldad tejidas a lo largo de la historia. Siglos antes, en el corazón de la Italia renacentista, otra joven soportó el peso de expectativas insoportables. Su nombre resonaría más tarde a través de Europa: Lucrecia Borgia. Pero antes de la leyenda, antes de las acusaciones y las intrigas políticas, hubo una muchacha, agotada, temblorosa, obligada a soportar un ritual que nunca pidió, rodeada de hombres que la miraban con el desapego frío de académicos examinando un espécimen. Tomaban notas, murmuraban evaluaciones, juzgaban su valor como si fuese un objeto, del cual dependían alianzas enteras. Nunca pronunciaban su nombre con ternura, lo hacían como si fuera una entrada en un registro. La historia recuerda a Lucrecia como una femme fatale, una conspiradora, una seductora, pero la verdad ocultada bajo la propaganda es mucho más oscura. Fue utilizada antes de que siquiera comprendiera el significado de ser usada. Y cuando cayó desmayada por agotamiento en una habitación débilmente iluminada, la respiración entrecortada, la piel febril, los notarios y médicos que presenciaron su sufrimiento, simplemente mojaron sus plumas y siguieron escribiendo. Para ellos, su dolor no era tragedia, era procedimiento. A miles de kilómetros en otro siglo, otra niña sufría un escrutinio ritual propio. No pertenecía a un palacio, sino a un templo. En cortes antiguas, donde los sacerdotes tenían tanto poder como los reyes, se presentaban niños como ofrendas para asegurar el favor divino. Una pequeña nubia, de ojos tan oscuros como el cielo nocturno, temblaba mientras su cabello caía en espirales suaves al suelo. Su nombre le fue arrebatado, reemplazado por uno que sabía ajeno. Le dijeron que ahora pertenecía a los dioses, aunque la verdad era más simple y cruel. Pertenecía a la institución. Ninguna hoja tocó su piel, pero todo lo que la hacía ser quien era fue arrancado de su existencia. La niña en la cámara otomana no conoce estas historias, pero siente las mismas cadenas invisibles apretándose a su alrededor. Intuye que forma parte de un linaje de sufrimiento, siglos de voces silenciadas, esperanzas apagadas, sueños moldeados para servir la voluntad de hombres poderosos. Exteriormente permanece inmóvil, como fue entrenada para hacerlo, pero su mente gira en espiral, con las mismas preguntas que generaciones antes que ella nunca se atrevieron a pronunciar. ¿Por qué debe ser ella la ofrenda?
¿Por qué su cuerpo debe cargar con el peso de los imperios? ¿Y por qué quienes presencian su miedo no sienten absolutamente nada? Uno de los oficiales avanza. Su sombra cae sobre ella como un telón, tragándose su último fragmento de valentía. Su rostro no muestra maldad, solo de ver. Quizá eso sea lo que hace este ritual aún más monstruoso. La crueldad aquí no nace del odio, sino de la rutina. Y en su pecho la muchacha comprende algo devastador. El ritual no está diseñado para ponerla a prueba, está diseñado para borrarla. Mucho antes de que la niña en la cámara otomana naciera, otro ritual se desarrollaba bajo el sol abrasador del antiguo Egipto. Allí, donde el Nilo trazaba su camino entre campos de oro y polvo, otra niña era preparada para un destino que jamás podría entender ni evitar. Su aldea era pequeña, poco más que un puñado de casas de adobe resistiendo al viento del desierto. Recordaba correr entre los juncos, perseguir libélulas, escuchar las canciones que su madre tarareaba con olor a pan caliente y agua del río, pero una mañana todo cambió. Sacerdotes vestidos con lino más brillante que el sol llegaron con pergaminos y proclamaciones, afirmando que un presagio se había visto en las estrellas. Los dioses estaban inquietos, un niño debía ser elegido, y la niña de ojos tan oscuros como la noche se convirtió en la respuesta voz a una profecía que nunca había oído. Fue llevada al templo de Tebas, cuyas paredes colosales estaban cubiertas de dioses que observaban en silencio. Las columnas eran tan altas que sentía que el cielo había sido encerrado fuera, reemplazado por un techo pintado de símbolos celestiales que no comprendía. Para los sacerdotes este era el centro del universo, el lugar donde los mortales rozaban lo divino. Para ella era una fortaleza donde los ecos devoraban su voz. La iniciación comenzó al amanecer. La llevaron a un patio donde la esperaba un recipiente de agua fría. La piedra bajo sus pies era áspera, mordía su piel con cada paso vacilante. El aire olía a mirra y a algo metálico, algo que le recordaba a los finales. Un sacerdote levantó una hoja de bronce, su borde curvado como una luna creciente. Ella se estremeció esperando dolor, pero la hoja nunca tocó su piel. En cambio, cortó su cabello dejando que mechones oscuros cayeran como plumas muertas sobre el suelo. Si los dioses eran tan poderosos, ¿por qué necesitaban que un niño sufriera en su nombre? La niña de la cámara otomana no conocería jamás a esta pequeña egipcia, pero sus historias están hechas del mismo hilo. El robo silencioso de la identidad, la reconfiguración de una vida humana en un instrumento del poder. El mundo tiene muchas formas de quebrar a una niña, algunas usan cadenas, otras rituales, otras el silencio. A través de siglos y continentes, los imperios surgieron y cayeron como mareas, pero una verdad nunca cambió. Cuando los hombres trazaron el mapa del mundo, usaron los cuerpos de las mujeres como tinta. La niña en la cámara otomana no conoce las historias de quienes la precedieron, pero siente una red invisible tensándose a su alrededor, una red tejida no con cuerdas, sino con política. Cada lección aprendida, cada orden obedecida, cada ritual soportado la ha preparado para este momento, no para vivir una vida propia, sino para servir como puente entre las ambiciones de los gobernantes. Para el imperio, una niña no era una hija, era una estrategia. Más allá de los muros dorados de Topkapi, las cortes renacentistas de Italia perfeccionaron este arte hasta convertirlo casi en teatro. Allí los matrimonios políticos se montaban como obras elaboradas, cada novia elegida no por amor, sino por su utilidad para sellar alianzas. La familia Borgia dominó esta práctica. Para ellos, la boda de una hija no era una celebración, era una negociación, una declaración, un movimiento en un tablero donde las apuestas eran reinos enteros. Cuando Lucrecia Borgia fue enviada a casarse con otro aliado político, apenas era una adolescente. Su sonrisa estaba ensayada, su postura moldeada por la disciplina, su destino sellado por firmas que nunca vio. Tras los cortinajes de terciopelo de los palacios ducales, los consejeros susurraban sobre dotes, tratados y ventajas militares. Nadie susurraba sobre sus sueños, nadie preguntaba si temía el futuro. El miedo era irrelevante, los sueños también. Ella, como tantas antes que ella, había sido reducida a un símbolo, una ficha intercambiada por hombres convencidos de que su poder justificaba todos los sacrificios, pero Italia no era la única. En Persia, las familias reales calculaban alianzas con la misma precisión. El matrimonio de una hija podía unir tribus, calmar rebeliones o silenciar enemigos. Algunos enlaces sellaban acuerdos de paz, otros garantizaban lealtad de provincias distantes, pero siempre la misma historia, una joven caminando hacia un matrimonio adornada de joyas, su rostro sereno mientras su corazón latía como un pájaro atrapado. Para la multitud era radiante, para los diplomáticos era un recurso. Y en Egipto, incluso las niñas de los templos eran activos del Estado. Aunque no entraban en alianzas matrimoniales, su presencia era utilizada como garantía de la santidad del reino. Sus cuerpos servían como ofrendas que aseguraban el favor divino. Una forma distinta de diplomacia, pero diplomacia igualmente.
Los reyes afirmaban que los dioses respaldaban su gobierno y el sufrimiento de los niños se convertía en la prueba silenciosa. De palacio a catedral, de la corte del sultán al desierto sagrado, las mujeres eran utilizadas para tejer el futuro político. Algunas eran tratadas con suavidad, otras con brutalidad, pero todas compartían el mismo destino. Su valor se medía no por su humanidad, sino por lo que podían asegurar para los hombres que las controlaban. La niña en la cámara de mármol lo percibe, lo siente en la manera en que los oficiales la observan, no con crueldad, sino con cálculo. No la evalúan como persona, sino como recurso, como una pieza más del diseño imperial. Y esta comprensión le rompe algo dentro. No un grito, no una lágrima, sino una verdad silenciosa. Nunca estuvo destinada a pertenecerse a sí misma. Los imperios no se preocupan por el corazón de las niñas que intercambian, solo por las alianzas que sus cuerpos pueden forjar. Y mientras la historia pasa sus páginas, esas niñas desaparecen, tragadas por tratados, olvidadas en notas al margen. Pero el peso de lo que cargaron permanece, moldeando fronteras, dinastías y el mundo en el que vivimos hoy. Cuando observas los grandes imperios de la historia, sus monumentos resplandecen con triunfo, las cúpulas otomanas elevándose como soles dorados sobre el Bósforo, los palacios renacentistas brillando con frescos y mármol, los templos egipcios grabados con nombres de dioses que prometían eternidad. Pero bajo esas maravillas existe un silencio tan vasto que podría tragar civilizaciones enteras, porque mientras el mundo admira su esplendor, pocos se detienen a preguntar ¿quién pagó el costo oculto? La gente imagina el harén como un paraíso de seda y lujo, donde cada deseo era satisfecho. Imaginan las cortes renacentistas como refugios de arte y sofisticación. Ven los templos del Nilo como santuarios intocados por la crueldad humana. Pero cuando se arrancan las ilusiones, cuando se quita el oro, la seda, los cantos, lo que queda es desnudo, crudo y asfixiante. El harén no era un paraíso, era una jaula con barrotes de terciopelo. La corte renacentista no era un teatro de romance, era un mercado de hijas, y los templos de Egipto, pese a su música sagrada e incienso, no eran refugios divinos. Eran fábricas donde la infancia era moldeada en obediencia, tierras distintas, rituales distintos, lenguas distintas, pero cada imperio diseñó la misma máquina, un sistema que devoraba a mujeres y niñas para lograr estabilidad, prestigio o favor divino. Las consecuencias no eran solo personales, eran geopolíticas. Un solo matrimonio arreglado podía decidir una guerra. La aceptabilidad de una sola muchacha podía asegurar una alianza. Un solo niño dedicado al templo podía justificar el derecho divino de un rey. Los libros de historia hablan de tratados como si fueran producto de la lógica y la diplomacia, pero en realidad muchos fueron escritos sobre los cuerpos de niñas cuyos nombres los cronistas jamás consideraron importantes. Y las consecuencias psicológicas, esas casi nunca aparecen en los registros oficiales. La princesa otomana que creció creyendo que su valor dependía de la perfección, la novia italiana que aprendió que sus lágrimas no tenían peso político, la pequeña egipcia que olvidó su propio nombre porque los sacerdotes le dijeron que así lo querían los dioses. Su sufrimiento no terminó con ellas, el miedo, el silencio y el trauma se filtraron a través de generaciones. Un mundo que negoció el destino de sus hijas terminó aceptando la crueldad como orden natural, y hoy las sombras de aquel pasado aún se mueven bajo la superficie. Tradiciones que disfrazan el control como honor, expectativas que obligan a las mujeres a roles que jamás eligieron, rituales que sobreviven no porque sean sagrados, sino porque son familiares, ¿no? La niña en la cámara de mármol, la misma cuya vida pende del silencio entre dos respiraciones, se encuentra en la intersección de todas esas historias, ¿no? No es solo un individuo atrapado en un momento, es el eco de cada vida moldeada, rota o utilizada por sistemas que valoraron más el poder que a las personas. La historia suele ocultar su crueldad tras la belleza de sus logros. Los salones de mármol, las cúpulas doradas, los frescos minuciosos, todos parecen susurrar relatos de grandeza. Pero la grandeza sin verdad se convierte en ilusión, y las ilusiones, si no se cuestionan, se repiten. La niña en la cámara de mármol puede pertenecer a un imperio lejano, pero las fuerzas que moldearon su destino no han desaparecido, solo han cambiado de rostro. Durante siglos, las sociedades vistieron el control con palabras como honor, tradición o propósito divino. Justificaron la renuncia de la libertad de algunos alegando que así protegían a muchos. Justificaron el sufrimiento como necesidad. Enseñaron a generaciones enteras que la obediencia era virtud y el silencio, dignidad. Pero cuando observas más de cerca comprendes la verdadera lección escondida en siglos de rituales y manipulación. La crueldad no perdura porque es poderosa, sino porque es familiar. La princesa otomana que aprendió a esconder sus pensamientos tan profundamente que dejó de reconocerlos,
la novia renacentista que entendió que su sonrisa era una actuación, no una elección, la niña egipcia a la que convencieron de que su nuevo nombre era una bendición, cuando en realidad era un robo. Sus historias revelan un patrón más antiguo que cualquier imperio, un patrón donde la inocencia se convierte en moneda, la identidad es negociable y la vida de una persona es un instrumento para fines que no son los suyos. Y si la humanidad no enfrenta estos patrones, ellos continúan, silenciosos, en nuevos rituales, nuevas instituciones, nuevas expectativas. Mira el mundo actual. Todavía hay lugares donde el futuro de una niña se decide antes de que aprenda a leer. Aún existen familias que consideran a sus hijas como herramientas para alianzas, no a 15. Persisten sistemas que moldean a las mujeres en roles que no eligieron, castigándolas cuando no encajan en ellos. Se mantienen tradiciones que pretenden proteger la pureza mientras borran las voces que dicen honrar. Y lo más peligroso es que gran parte de ello ocurre sin malicia. Como los oficiales en la Cámara de Mármol, muchos continúan prácticas dañinas porque creen que simplemente cumplen su deber. La crueldad ejercida sin odio suele ser la más difícil de erradicar, pero la historia también ofrece otra lección, una que a menudo se olvida. Bajo el peso del sufrimiento, el cambio comienza cuando termina el silencio. En ruinas de templos antiguos, arqueólogos han encontrado grafitis tallados por manos anónimas, pequeñas rebeliones contra sistemas que se proclamaban invencibles. En archivos polvorientos, cartas de mujeres renacentistas revelan intentos de negociar sus propios destinos, incluso cuando el mundo ignoraba sus voces. En palacios abandonados, inscripciones sugieren que algunas princesas lograron influir en la política desde dentro de sus jaulas doradas. Incluso en los sistemas más oscuros hubo destellos de resistencia, y hoy esos destellos pueden convertirse en llamas. Las leyes modernas, la educación y la conciencia global ofrecen herramientas que generaciones pasadas jamás imaginaron. Pero las herramientas no bastan. El cambio requiere valor, el valor de reconocer los ecos de antiguas opresiones en prácticas modernas y la voluntad de romperlas. Así que debes preguntarte, ¿qué rituales de control sobreviven aún, disfrazados como tradición? ¿Qué expectativas siguen incuestionadas solo porque así ha sido siempre? ¿Cuántas personas hoy cargan el eco silencioso de aquellas niñas olvidadas, escondido tras sonrisas aprendidas y silencios heredados? El futuro se construye no solo con grandes movimientos, sino con decisiones simples: cuestionar, proteger, escuchar, hablar, y al reconocer las sombras de la historia, abrimos espacio para un mundo donde las niñas nazcan no como ofrendas, sino como individuos con nombres que nadie podrá arrebatarles y destinos que ellas mismas elegirán. Porque quizá esa sea la mayor lección de todas. Los imperios se levantan cuando las voces callan. La humanidad se levanta cuando por fin se les permite hablar. Y así, la niña en la Cámara de Mármol se convierte en algo más que una historia individual. Se transforma en un espejo que refleja a cada hija olvidada, cada voz silenciada, cada vida moldeada por sistemas que valoraron más el poder que a las personas. Su miedo, sus decisiones arrebatadas, su resistencia silenciosa no son reliquias del pasado, sino advertencias grabadas en los huesos de la historia. Recuérdala cuando contemples palacios. Recuérdala cuando leas sobre grandes reyes y dinastías celebradas. Recuerda que detrás de cada imperio brillante existe una sombra que prefiere permanecer oculta. Si su historia te conmueve, si te obliga a cuestionar lo que la historia ha preferido callar, entonces quédate con nosotros. Dale me gusta, comparte este video y suscríbete para descubrir más crónicas prohibidas enterradas bajo siglos de silencio. Y cuéntanos, ¿qué historias de tu propia cultura permanecen aún en la sombra esperando a que alguien pronuncie sus nombres? En Persia, las familias reales trazaban alianzas con una precisión casi matemática. El matrimonio de una hija podía unir tribus enfrentadas, sofocar rebeliones o silenciar enemigos que amenazaban la estabilidad del reino. Algunos enlaces sellaban acuerdos de paz, otros garantizaban la lealtad de provincias lejanas, pero siempre era la misma historia. Una joven caminando hacia un matrimonio cargada de joyas, con una expresión serena, mientras su corazón golpeaba dentro de su pecho como un pájaro atrapado. Para la multitud era un símbolo de esperanza, para los diplomáticos era una pieza más en una negociación, y Egipto no quedaba atrás. Allí, incluso las niñas consagradas a los templos eran consideradas activos del Estado. Aunque no participaban en alianzas matrimoniales, su presencia en los rituales se utilizaba como garantía de la santidad del reino. Sus cuerpos servían como ofrendas vivientes, asegurando el favor divino para los gobernantes. Era otra clase de diplomacia, distinta pero igual de implacable. Los reyes proclamaban que los dioses respaldaban su autoridad, y el sufrimiento de los niños se convertía en la evidencia silenciosa de ese respaldo. De palacio a catedral, de la corte del sultán al desierto sagrado, las mujeres eran utilizadas para tejer los futuros políticos de los imperios. Algunas recibían un trato suave, otras brutal,
pero todas compartían el mismo destino. Su valor se medía no por lo que eran, sino por lo que podían ofrecer a los hombres que las controlaban. La niña en la cámara de mármol siente ese mismo destino pesando sobre sus hombros. Lo percibe en la forma calculadora en que los oficiales la observan. Ellos no la evalúan como persona, la están midiendo como recurso, como un fragmento indispensable del diseño que sostiene al imperio, y en ese instante se quiebra algo dentro de ella. No un grito, no una lágrima, sino una verdad silenciosa. Nunca estuvo destinada a pertenecer a sí misma. Los imperios nunca se preocuparon por el corazón de las niñas que intercambiaban, solo les importaban las alianzas que sus cuerpos podían sellar, y así, mientras la historia pasaba página tras página, esas niñas desaparecían tragadas por tratados, borradas en notas al margen, pero el peso de lo que cargaron permaneció, moldeando fronteras, dinastías y el mundo que hoy habitas. Los libros de historia relatan las grandes victorias como si estuvieran escritas con diplomacia pura, pero ocultan la verdad más incómoda. Muchos tratados fueron trazados sobre cuerpos que jamás pudieron decidir su destino, y aquello que no quedó registrado en pergaminos, el daño silencioso, la sombra que persiste, rara vez aparece en las narrativas oficiales, porque ¿qué ocurre dentro de una niña que crece creyendo que su valor depende de su capacidad para servir? ¿Qué ocurre dentro de una mujer que ha sido moldeada para ser símbolo antes que persona? La princesa otomana que aprendió a medir cada movimiento por miedo a ser castigada por una falta invisible, la joven italiana que descubrió que la política pesaba más que su tristeza, la niña egipcia que vio desaparecer su nombre y con él el mundo al que pertenecía. Su sufrimiento no murió con ellas. Se filtró a través del tiempo, transformándose en legado silencioso. Hijas educadas por madres que nunca tuvieron voz aprendieron a callar. Familias desgarradas por alianzas políticas heredaron heridas que nunca sanaron. Culturas enteras normalizaron la idea de que las mujeres debían sacrificarse por un supuesto bien común. Y mientras tanto, la sociedad se acostumbró a mirar hacia otro lado. Un mundo que comercia con sus hijas aprende hasta aceptar la crueldad